Ahora vamos a ver la regla de 3 indirecta, lo cual pues se utiliza en el proceso complementario, la regla de 3 directa. Igualmente van a ser para dos cantidades o dos magnitudes que están relacionadas una con la otra, pero son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, igual conoceremos tres datos, A, B y C, y en este caso A equivale a B, a una cantidad B, pero si yo aumento la cantidad A, la cantidad B, en vez de aumentar va a disminuir. Así como aumente A en la misma proporción, así va a disminuir esa otra cantidad B en la misma proporción. Si yo aumento la cantidad A 4 veces, la cantidad B va a disminuir 4 veces. Y al revés, si yo disminuyo la cantidad A, la cantidad B va a aumentar en la misma proporción que yo aumente la cantidad A. O al revés, puedo aumentar B y va a disminuir A. En fin, la idea es que mientras cualquiera de las dos cantidades aumenta, la otra disminuye y viceversa. Cuando ocurre eso, entonces tendré que usar el cálculo para la regla de 3 indirecta. ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, aquí, a diferencia de la regla de 3 directa, lo que vamos a hacer es multiplicar no en forma diagonal, sino en forma horizontal el renglón que tenga los datos. En este caso, el renglón que tiene los datos es el primero, A multiplicado por B, y se divide entre la cantidad o el dato restante, el tercero, que en este caso de forma general es C. Entonces siempre recuerden, multiplico el renglón que tenga los dos datos. Vamos a aplicar esta regla de 3 indirecta a este problema. Nos menciona, tenemos un grupo de 45 estudiantes que va a contratar un autobús y cada uno entonces tendrá que pagar 50 pesos en su pasaje. Finalmente solo asisten 30 estudiantes. Entonces, ¿cuánto tendrá que pagar cada uno? Es una situación de regla de 3 indirecta. Si tenemos 45 estudiantes al inicio que iban a pagar cada uno de ellos 50 pesos por su viaje, entonces, ahora con 30 estudiantes, ¿qué cantidad de dinero tendrán que pagar cada uno de ellos? Vamos a ver. Si yo aumento el número de estudiantes, ¿qué va a pasar con el costo que tendrán que pagar cada uno de ellos? Al ser una mayor cantidad de estudiantes, el costo total del autobús se reparte entre más personas, de tal forma que a cada uno individualmente pues le correspondería pagar una menor cantidad. Entonces observen precisamente esta relación inversa. Mientras más estudiantes, más personas asistan, menor será el costo que tendrán que pagar cada uno de ellos. Pero al revés, si disminuye el número de estudiantes, que es lo que está pasando en esta situación, en este problema, la cantidad de dinero se tendrá que repartir igualmente, es la misma cantidad pero entre menos personas, entonces individualmente a cada uno le corresponderá pagar un mayor valor. Es claramente una situación de una regla de 3 indirecta, cantidades inversamente proporcionales. Entonces vamos a establecer nuestro cálculo. X, que es la incógnita, entonces en la regla de 3 indirecta se va a multiplicar horizontalmente, ¿sí?, estos dos números. Entonces 45 estudiantes multiplicado por 50 pesos y se divide entre el dato que sobra, que es de 30 estudiantes. La unidad de estudiantes se cancela. Aquí también puedes cancelar un 0 al final de arriba con otro 0 al final abajo y hacer la operación. En este caso no necesitamos la calculadora e incluso tampoco escribirla, porque yo puedo dividir primeramente por facilidad 45 entre 3. Recuerden que el 0 ya se canceló, que es 45 entre 3 toca 15, y luego 15 multiplicado por este 5, porque el 0 igual ya se eliminó en la unidad de pesos. 5 por 5, 25, tenemos 2, 5 por 1, 5 y 2, 7, y la unidad de pesos. Entonces ahora efectivamente se incrementa el costo que individualmente cada uno de ellos debe de pagar por su pasaje,
de 50 pesos a 75 pesos. Y entonces hemos resuelto completamente este problema mediante el razonamiento, observando que se aplica la situación inversa de cantidades inversamente proporcionales y entonces ejecutando el mecanismo del cálculo para las reglas de 3 que son inversas o indirectas. Vamos a ver un ejemplo más por lo menos. Segundo problema dice, si 4 hombres terminan un trabajo en 63 días, ¿cuántos más deberían añadirse a los primeros para que se concluya en 28 días? Entonces vamos a plantearlo mediante nuestra regla de 3. Decimos que si 4 hombres terminan este trabajo determinado en un tiempo de 63 días, ahí está la equivalencia entre tiempo y número de trabajadores. La pregunta es cuántos más deberán añadirse. No vamos a manejar cuántos hombres más. Bueno, aquí sería cuántos hombres en total se requieren para que el trabajo se lleve a cabo en 28 días. Y al final haremos la diferencia. Esto nos va a dar, la regla de 3 nos va a dar el total de hombres que deben de elaborar para que esto se acabe en 28 días. Entonces vamos a analizar por qué sería una regla de 3 indirecta y no directa. Si yo aumento el número de trabajadores, ¿qué ocurrirá con el tiempo que les toma terminar la tarea? Piénsenlo un poco. Más gente trabajando, más manos laborando, entonces el tiempo efectivamente va a disminuir, debe ser menor. Y al revés, entre menos personas, pues se tardarán más. Entonces es una situación, como describe aquí la regla de 3 indirecta, de cantidades o magnitudes relacionadas entre sí, hombres y tiempo de trabajo, que son inversamente proporcionales. Vamos a proceder con el mecanismo de ese cálculo, multiplicando para obtener x de manera horizontal los datos que están en forma horizontal o en el mismo renglón. 4 hombres por 63 días. Y esto dividido entre 28 días, que es el dato restante de los 3 que tenemos. Las unidades de día se van a cancelar, nos va a dar el total de hombres. Y entonces vamos a realizar la operación. Aquí, igual que en el problema anterior, ¿no? Tú puedes optar por multiplicar esto directamente. 4 por 63 nos va a dar un número y luego dividirlo entre 28, o simplificar una de estas cantidades antes en la división y luego multiplicarla, ¿no? Por ejemplo, puedo ir por esa opción, por propiedades de fracciones. 4 y 28 son números que se pueden dividir entre 4, cuyo máximo divisor, común divisor es 4, 4 entre 4, 1, y 28 dividido entre 4 es igual a 7. O sea que 4 sobre 28 es un séptimo. Un séptimo, entonces ya se va a multiplicar por 63 y la unidad que queda son hombres. Un séptimo de 63, o sea, hay que dividir 63 entre 7, lo cual da de manera exacta 9. 9 trabajadores o 9 hombres que se requieren en total para que la obra se termine en 28 días. Pero la pregunta no es esa, sino volvamos a ver. Pregunta, ¿cuántos más deben añadirse? ¿Cuántos hombres más? Ahí me fui un poco chueco, disculpen. ¿Cuántos hombres más deben añadirse a los primeros para que se concluya? Bueno, al inicio, ¿cuántos tenemos? 4 hombres, 4 trabajadores. En total se requieren 9, es decir que tienen que llegar 5 más, ¿no? 4 trabajadores al inicio, más otros 5 que llegarían, ya nos da el total de 9 hombres que se requieren para que esta obra se concluya en 28 días. Entonces,
la conclusión es que deben añadirse 5 hombres más a los primeros 4 que había al inicio, y esa entonces sería la respuesta a esa pregunta. Igualmente entonces lo que tenemos que verificar pues es que las unidades, igual que en la regla de 3 directa, sean en la misma columna, en este caso hombres con hombres en la misma columna, días con días en la misma columna, igual que en el inciso anterior yo los acomodo siempre, las unidades iguales en la misma columna. Si esto no lo respetamos y hacemos este cálculo, es incorrecto efectivamente, igual que en la regla de 3 directa. Lo que resta es que ustedes ahora se pongan a practicar, resuelvan problemas, hagan sus ejercicios correspondientes. Recomiendo no utilizar la calculadora lo menos posible, y entonces de esta manera pues ya van a poder dominar este tema. Así que les agradezco su atención. Si la explicación ha sido clara, ha sido de utilidad, también pueden darle el pulgar arriba para que YouTube promueva más este material y el canal pues también pueda seguir creciendo y así me permita generar un contenido más extenso cada vez. Así que entonces, sin más por el momento, espero se encuentren bien, sus dudas son bienvenidas y hasta la próxima.